Perfecto, gracias. Buenos días a todos. Les platicaba, hoy vamos a ver una plática del uso de la membrana Creos Genoprotect en el uso de, más bien en la resolución de lesiones endoperidontales. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es la enfermedad periodontal? Sabemos que la periodontitis es una enfermedad multifactorial crónica que está asociada siempre con biofilms. Su característica principal va a incluir, como todos sabemos, la pérdida de tejido periodontal de soporte, que se va a manifestar a través de la pérdida clínica de inserción, que podemos medir con una sonda periodontal, y radiográficamente la podemos observar como pérdida de hueso alveolar. También presencia de bolsas periodontales y clínicamente como sangrado al sondeo, que frecuentemente también el paciente nos puede reportar este sangrado al momento de hacer el cepillado de sus dientes. El tratamiento entonces que vamos a dar tiene la finalidad de controlar los factores locales, modificar aquellos factores que sean modificables, porque sabemos que hay algunos que sí son y algunos que no lo son, minimizar la inflamación, estabilizar la inserción y el hueso para que el diente pueda tener su soporte, y obviamente como meta última, que el paciente no vaya a perder estos dientes que estamos intentando conservar. Entonces, hablando ahora sí de endo y de perio, ¿cuáles van a ser las vías de comunicación entre estos dos tejidos? Hay vías anatómicas y las diferentes vías de comunicación en este apartado serían, por ejemplo, y más comúnmente, el foramen apical radicular. También tenemos algunos secundarios o canales accesorios o laterales, también los túbulos dentinarios y también con gran interrelación entre perio y endodoncia son los surcos palatogingivales, que tienen mayor incidencia en la parte, obviamente, palatina de los dientes laterales superiores y generalmente tienen una presentación bilateral. Aquí podemos ver que en algunas ocasiones no solamente vamos a tener un foramen apical, sino que podemos llegar a tener varios forámenes apicales y todos deben de ser desinfectados y tratados para que no quede ningún residuo ahí de enfermedad que pueda conllevar a una reinfección del sitio de nuestro tratamiento. Este es un diente que extrajimos hace algunos años, pero me encanta la fotografía porque podemos ver cómo la raíz está completamente tapizada de cálculo, sin embargo el lápiz se mantuvo como muy permeable en esta parte. Entonces, bueno, es una fotografía que me gusta mucho enseñar. Los canales accesorios o laterales tienen mayor incidencia conforme nos vamos acercando más hacia el tercio apical de nuestros dientes. Entonces, en el tercio más coronal tienen una incidencia de 1.6, en el tercio medio de 8.8 y en el tercio apical de 17%. Esto no solamente digamos que son números, sino también lo tenemos que correlacionar con la enfermedad periodontal. Si un paciente, por ejemplo, tiene una bolsa periodontal muy pequeña, 4 o 5 milímetros, posiblemente estemos con una raíz promedio en longitud en el tercio más coronal y posiblemente los conductos laterales sean menos frecuentes. Pero si tenemos un paciente que tiene una bolsa periodontal de 11 o 12 milímetros, generalmente ya estamos hablando de una enfermedad que llega hasta el tercio apical y podemos ver entonces que ahí hay mayor prevalencia de estos conductos accesorios o laterales que les platicaba. Entonces aquí se empiezan a relacionar ambas especialidades. A través de estos canales laterales o accesorios puede haber una comunicación de ambas vías, tanto de la enfermedad periodontal hacia la pulpa como de la pulpa hacia la enfermedad periodontal o hacia el surco periodontal. Y tenemos una gran prevalencia, les decía, de estos, como lo vio el doctor Dedeus desde 1975 y que hizo sus esquemas para que pudiéramos ver cuál era, dentro de los molares y los premolares que tenemos, la prevalencia y la anatomía de estos conductos. Y también hablando fuertemente de la parte periodontal, también hay algunos canales accesorios que generalmente dañan a la zona de la furcación. Entonces, en muchas ocasiones pensamos que es algún problema periodontal en la zona de la furcación, pero puede ser más bien que sea un problema endodóntico que se esté manifestando en la zona de la furcación. Entonces, también estos conductos hay que tenerlos presentes al momento de estar haciendo nuestra instrumentación endodóntica y de estar haciendo nuestra evaluación periodontal. Y esas fueron las vías anatómicas. También tenemos algunas vías que no son anatómicas, que van a ser no fisiológicas, que podríamos ya considerar prácticamente una iatrogenia o un problema que presenta el paciente. Las más comunes pueden llegar a ser las perforaciones y pueden ocurrir durante diferentes momentos del tratamiento. Podría ser, por ejemplo, durante la instrumentación, durante la obturación
o durante el proceso restaurativo con un poste o alguna restauración definitiva. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes vemos estas dos primeras son imágenes de un paciente de la facultad, en el cual podemos ver que me imagino que, pues porque realmente el material de obturación de los conductos está fuera del conducto y asimismo pues está ocasionando esta reacción que tenemos alrededor de nuestro diente. Y esta imagen clínica corresponde a esta imagen radiográfica en la cual podemos ver que las puntas de gutapercha están completamente fuera del diente. ¿Por qué pudo haber pasado esto? En algunas ocasiones se generan falsas vías. Entonces, el especialista, si no tiene una radiografía en el momento, o el dentista, si no tiene una radiografía en el momento, puede ver que pues piensa que es más recta la raíz, que no tiene esta curvatura, y entonces piensa que está haciendo el tratamiento dentro del sistema de conductos. De igual forma, algo parecido con esto, no contemplar la curvatura natural que presentan las raíces e irnos un poquito más recto y eso es lo que puede llegar a ocasionar este problema. También, como les comentaba, puede haber perforaciones durante el procedimiento de instrumentación, ya sea con las fresas o con las limas inclusive. Y pueden ver aquí igual esta secuencia de un paciente que se presentó en la clínica de licenciatura de la facultad. Y puede haber perforaciones que sean del piso, de la raíz o que sean por un desgaste excesivo. Entonces, y también va a depender el pronóstico dependiendo de en qué momento o a qué altura del 2/3 de la raíz se presenta para poder alcanzar a hacer un sellado y ver qué tan viable es el preservar estos dientes. También les comentaba, puede ser por postes, entonces al momento de hacer la restauración, evidentemente este está perforadísimo, podemos pensar que existe una fractura o que está muy cerca de presentar una perforación y por ende igual una fractura. Y los postes que se utilizaban con gran, pues sí, anteriormente bastante comúnmente utilizados eran estos postes que eran atornillados. Entonces estos postes atornillados pueden funcionar como si fuera una cuña y con el paso del tiempo en dientes que están tratados endodónticamente pueden llegar a ocasionar que tengamos estas fracturas en estos pacientes. Las perforaciones entonces pueden ocurrir como resultado de lesiones cariosas extensas, obviamente también de resorción, ya sea interna o externa, por errores del operador durante la instrumentación de los canales radiculares o la preparación o cementación del poste. El pronóstico del tratamiento va a depender del tamaño, si es muy pequeña, si es muy grande. La localización, si es más apical o es más coronal. También la facilidad que tengamos. Por ejemplo, si es muy coronal, podríamos llegar a hacer un pequeño alargamiento de corona, sellar la perforación y no tener ningún problema. Sin embargo, a veces también cuando son muy apicales, pues no tenemos una contaminación bacteriana y también podríamos esperar, si es muy pequeñita, que hubiera algún tipo de resolución por parte del cuerpo. También depende mucho del tiempo del diagnóstico, el tratamiento que se le dé, el grado de daño periodontal que presenta el paciente y la habilidad y biocompatibilidad del material de recuperación. Se sabe que el éxito del tratamiento depende del sellado inmediato de la perforación y un apropiado control de la infección. Entre los materiales de sellado encontramos más frecuentemente el MTA, que anteriormente se utilizaba mucho la amalgama. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que nuestro paciente presenta una fractura o una perforación? En el campo periodontal, la forma más fácil de darnos cuenta es con una sonda periodontal. Entonces, el paciente nos puede mencionar que, por ejemplo, tiene molestia al morder o en algunas ocasiones no presenta ninguna molestia. Lo que hacemos a continuación es que vamos a ir sondeando todas las caras de nuestro paciente. Y este paciente generalmente tiene en todas las caras de este mismo diente profundidades al sondeo compatibles con salud. Sin embargo, en una de esas profundidades, la sonda se nos va a ir a unos 8, 10, 12, 15 milímetros y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que ahí es donde está presentando el paciente este problema. Platicamos con el paciente acerca de las posibilidades que pudiéramos encontrar, dentro de ellas obviamente la posibilidad de que tengamos una fractura y hacemos lo que se conoce como una cirugía exploratoria, en la cual anestesiamos a nuestro paciente, levantamos un colgajo de espesor total y vamos a hacer la corroboración de nuestro diagnóstico. En algunas ocasiones vamos a encontrar, obviamente, esta fractura y de antemano ya le habíamos explicado al paciente. Entonces, no es una sorpresa al momento en que hagamos la corroboración de esto. También es de vital importancia
que nosotros estemos preparados para cualquier resultado que pudiera llegar a ser de esta cirugía exploratoria. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería una extracción y una preservación de alvéolo para posteriormente poder reemplazar este diente que vamos a extraer con un implante dental. Aquí vemos otro caso en el que de igual forma la paciente presentaba cierta molestia al momento de masticar, de comer sus alimentos y sospechábamos de una fractura. La paciente presentaba un tratamiento de endodoncia, presentaba un poste, presentaba una restauración de corona completa y, como les había mencionado, una profundidad de sondeo importante. De cualquier forma, hicimos nuestra exploración y nuestra cirugía exploratoria antes de realizar la extracción del diente para corroborar el diagnóstico y tanto nosotros estar certeros en este tratamiento como que la paciente esté tranquila. Tomamos una fotografía, se la enseñamos al paciente y ya procedemos a hacer la extracción. Limpiamos perfectamente el alvéolo de nuestro paciente, quitamos todo el tejido de granulación y procedemos a hacer una extracción y preservación del alvéolo. Y aquí pueden ver cómo está la línea de fractura desde la parte más coronal de esta raíz hasta el ápice del diente. ¿De acuerdo? Y en algunas ocasiones nos podemos dar cuenta de estas fracturas al momento de estar retirando algún material restaurativo o también con el uso del microscopio al momento de estar haciendo alguna preparación o algo y entonces nos damos cuenta de estas fracturas. No todas las fracturas son compatibles con hacer extracción. Si hay fracturas que sean pequeñitas y que simplemente sean en una porción del diente, podemos entonces sustituir esta porción que nos falta el diente con una corona completa o con una restauración que proteja más la estructura dental remanente, pero si la fractura se extiende a lo largo de toda la raíz, sabemos que es un diente que ya no es compatible con salud y por ende necesitaríamos extraer este diente. Este paciente fue un paciente que se presentó en el primer año del posgrado. Era una paciente que presentaba dos pequeños abscesos y presentaba, como lo pueden alcanzar a ver en la imagen, una corona completa. También presentaba un removible, del cual la corona completa era el soporte, y llevaba ya bastante tiempo con esta restauración. Realmente el paciente no presentaba dolor, pero pues sí se daba cuenta que tenía estos aumentos de volumen. Tomamos una radiografía y radiográficamente la verdad es que no se alcanza a ver gran cosa. Este es uno de los pequeños, digamos, inconvenientes de las fracturas. En muchas ocasiones no se alcanzan a ver radiográficamente. Por eso es que es de vital importancia hacer estos procedimientos de cirugía exploratoria para poder corroborar nuestras sospechas. Levantamos entonces nuestro colgajo y podemos alcanzar a ver que el paciente presentaba dos líneas de fracturas. Por eso es que presentaba estos dos abscesos. Uno correspondía como que a cada línea de fractura. Entonces, sabemos que las fracturas cervicales tienen mayor posibilidad de colonización bacteriana, lo que les había mencionado, y pueden traumatizar el periodonto adyacente por la movilidad de la porción dental fracturada. En el caso de las restauraciones de los dientes con coronas completas, puede ser que no haya esta movilización de las estructuras o de las porciones del diente porque está precisamente ferulizado con una corona clínica. Pero en caso de que sea un diente natural, pues sí pudiéramos llegar a alcanzar a ver que en algunas ocasiones se separan ambos fragmentos de los dientes, lo cual hace muchísimo más fácil nuestro diagnóstico. Y igual, este es un diente que tenía una restauración mucho más pequeñita, pero podemos alcanzar a ver el gran grado de fractura que se alcanza a ver, pero sin embargo esto sí sería visible clínicamente, digamos, a simple vista. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la clasificación que vamos a utilizar? Anteriormente utilizábamos esta clasificación, o al menos nosotros en perio, que era, teníamos una lesión que primero había sido de origen endodóntico y posteriormente se complicaba, digamos, periodontalmente. Las vías de comunicación podían ser los canales laterales o accesorios que les había mencionado en la zona de la furcación o en cualquier porción del fragmento radicular o también a través del ápice. Y podía drenar obviamente a través del surco periodontal, a través de la zona de la furcación o inclusive podía perforar los tejidos si es que ahí hay menos resistencia y crear una fístula a cualquier nivel de la porción radicular. La otra opción que teníamos era que primero fuera una enfermedad periodontal que estuviera bastante profunda y que entonces estuviera contaminando la porción endodóntica de nuestro diente. De igual forma, ya sea por un conducto lateral, igual por el ápice,
y lo que ocasionaba pues entonces que también tuviéramos que hacer un tratamiento de ambas situaciones, tanto la interdisciplina endodoncia y periodoncia. Y la tercera opción era que fuera una lesión verdadera o combinada, como le llamábamos, en la cual ambos tejidos estaban completamente involucrados. De cualquier forma, teníamos que hacer el tratamiento de ambos tejidos, porque ambos tejidos estaban contaminados. Entonces, siempre teníamos que hacer primero el tratamiento, digamos, de inicio periodontal, de la fase 1, después hacíamos el tratamiento endodóntico para que al momento en que estuvieran utilizando las limas y todos los instrumentos, no fueran a impulsar estos tejidos necróticos hacia un tejido que nosotros ya hubiéramos regenerado. Una vez que se hace entonces la endodoncia, entonces ya procedíamos a hacer el tratamiento quirúrgico periodontal. Entonces digamos que estas eran las tres opciones que teníamos anteriormente. Ahora, con la nueva clasificación que tenemos, vamos a ver que está en este apartado que se llama otras condiciones periodontales y lo subdividieron en dos. La primera porción son los abscesos periodontales y la segunda parte corresponde a lo que les acabo de mencionar, las lesiones endodónticas periodontales. En los abscesos periodontales, ellos subdividieron a los pacientes, digamos, en dos. En aquellos pacientes que sí presentaban periodontitis y en aquellos pacientes que no presentaban periodontitis. En aquellos que sí presentaban periodontitis, que tenían entonces una bolsa periodontal preexistente, había dos subapartados. La parte que era la exacerbación aguda, en la cual podía ser un paciente que no hubiera sido tratado adecuadamente o ningún tratamiento para periodontitis. Aquel paciente que no respondía a la terapia periodontal o aquel paciente que estaba en terapia periodontal de soporte y presentaba una exacerbación. También existía la posibilidad de que después del tratamiento activo, el paciente pudiera llegar a presentar un absceso. En esa parte, en algunos casos, se daba después del raspado y el listado radicular porque se quedan fragmentos de cálculo y de tejido en el surco periodontal y al no eliminarnos correctamente, el cuerpo los reconoce como un cuerpo extraño y entonces genera esta reacción de un absceso. También se podía presentar después de una cirugía o después de medicamentos. Por ejemplo, el uso de antibióticos sistémicos por alguna otra razón, y entonces digamos que se obliteraba la luz por donde estaba saliendo todo el material purulento, y es por esto que se presentaban entonces estos abscesos periodontales en aquellos pacientes. Esto frecuentemente se ve en pacientes diabéticos. En aquellos pacientes que eran completamente sanos periodontales, que no tenían bolsas preexistentes, también podíamos llegar a tener abscesos. En este caso, pues nos sorprende aún más que lo pudiéramos llegar a tener, pero vamos a ver cuáles van a ser las causas. La más común que podemos llegar a tener es por la impactación de algo. Puede ser el hilo dental que estemos utilizando con demasiada fuerza, elásticos de ortodoncia que se queden impactados dentro del surco o inclusive que se pierdan adentro del surco, palillos dentales o algún pedazo también, por ejemplo, una palomita, una cáscara de algún alimento que se pudiera llegar a quedar dentro del surco gingival. Hábitos dañinos también como lo son morder alambres, las uñas o hacer muchísimo apretamiento. En factores ortodónticos también puede ser por las fuerzas ortodónticas o por una mordida cruzada o igual un sobrecrecimiento gingival y entonces pues se hace ahí una bolsa periodontal. Y en alteraciones de la superficie también puede ser, por ejemplo, en dientes invaginados, como les mencioné, en dientes que tuvieran surcos palatogingivales, cuando tenemos desgarres del cemento, surcos del desarrollo, perlas del esmalte, o también por condiciones iatrogénicas, como son las perforaciones o lo que acabamos de ver de perforaciones de fracturas, o también después de una cirugía. Ahora, realmente esta es la parte que vamos a ver hoy, que son las lesiones endoperidontales que pueden o no tener daño a la raíz. Son las dos grandes subclasificaciones. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos más adelante para poder ver cómo vamos a hacer este diagnóstico y este tratamiento. Siempre lo primero y lo más importante es realizar una historia clínica, escuchar los síntomas de nuestro paciente y poder hacer una evaluación. ¿Qué es lo que vamos a revisar en nuestro paciente? Hacer un examen visual, nuestra historia clínica, como les había mencionado, y específicamente con el diente podemos hacer la palpación, la percusión, checar si tiene movilidad. Si sospechamos que tuviera alguna fractura, podemos utilizar una lámpara de resina y hacer una transiluminación
Podemos también hacer pruebas de mordida con algún algodoncito, con algún instrumento. Y también podemos hacer tinciones, por ejemplo, con azul de toluidina. Siempre importante hacer la parte del sondeo periodontal para, como les había mencionado, si hay una sospecha de una fractura, que podamos ver si tenemos una única profundidad al sondeo importante o también si tenemos alguna enfermedad periodontal concomitante con nuestro diagnóstico endodóntico. Como todos los endodoncistas bien saben, las pruebas de vitalidad, que pueden ser pruebas de frío, pruebas de calor, pruebas eléctricas, sabiendo que ambas nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Por ejemplo, por un mal contacto entre la prueba térmica y la el diente, o el contacto con una restauración o alguna otra causa de falsos positivos y falsos negativos. Clínicamente también podemos ver resorción ósea en la región del ápice o en la zona de la furcación, dolor espontáneo, como les había mencionado, a la palpación y la percusión. También podemos alcanzar a ver exudado purulento, apretando un poquito la encía o una vez que hacemos la introducción y el retiro de la sonda, movilidad dental, un tracto sinuoso, un absceso, y también alteraciones en el color de la corona o la encía, como lo vimos en la imagen anterior o como también se puede alcanzar a ver aquí en este paciente que presenta múltiples abscesos, algunos de los cuales ya son crónicos y llevan muchísimo tiempo en boca. En este paciente, por ejemplo, al haber levantado nuestro colgajo, pues nos damos cuenta de la gran cantidad de destrucción periodontal que presentaba nuestro paciente. También importante el tomar radiografías, porque en esta nos podemos dar cuenta del estatus restaurativo del diente, del nivel óseo que presenta nuestro paciente y de igual forma si tiene alguna perforación, alguna fractura o sospechamos de algo. Si las restauraciones también no están bien ajustadas, la radiografía la verdad es que nos va a dar un panorama mucho más amplio al momento de hacer nuestro diagnóstico. Y obviamente la tomografía también. Entonces, siempre que se pueda, pues solicitarle al paciente la tomografía, siempre y cuando la radiografía no nos haya esclarecido completamente cuál es nuestro diagnóstico. Y algo que también nos puede ser de mucha utilidad es una fistulografía, en la cual lo que hacemos es que introducimos una punta de gutapercha como medio de contraste dentro de nuestro tracto fistuloso y, digamos, al ser un material que es flexible, nos va a llevar o nos va a acercar a la zona de origen de nuestra lesión, de nuestro absceso. Generalmente puede llegar a ser en el ápice de los dientes, pero también, por ejemplo, si tuviéramos una fractura, pues esto nos va a ayudar a determinar a qué altura está la fractura. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de la fistulografía, la verdad es que sirve muy bien como un elemento de diagnóstico. ¿Cuáles van a ser algunos de los factores de riesgo? Por ejemplo, si tenemos un tratamiento endodóntico deficiente. Por eso sabemos que es de vital importancia limpiar completamente, configurar muy bien el sistema de conductos y canales para poder mejorar y tener un resultado exitoso a corto, mediano y largo plazo. Un tratamiento endodóntico pobre va a permitir la reinfección del canal, lo cual va a conducir frecuentemente a un fracaso en el tratamiento. Y también que tengamos no solamente un buen tratamiento endodóntico, sino también un buen tratamiento restaurador, porque si no tenemos una restauración que esté bien sellada, pues sabemos que a través de esos espacios se pueden llegar a meter las bacterias, podemos llegar a tener caries y se puede volver a reinfectar todo nuestro sistema de conductos, a pesar de que el endodoncia esté muy bien hecho. Entonces, ambos tratamientos tienen que ser de igual forma bien hechos y de igual forma exitosos para poderle brindar al paciente un tratamiento exitoso a largo plazo. La filtración coronaria es el término utilizado para designar el filtrado de elementos bacterianos de la cavidad oral a lo largo de los márgenes de las restauraciones hacia el relleno endodóntico. Estudios han indicado que este factor puede ser una causa importante para el fracaso de un tratamiento endodóntico. Entonces, nuevamente de vital importancia, tanto que nuestros provisionales como nuestras restauraciones definitivas tengan un buen sellado marginal. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Vamos a hacer resolución de estas lesiones periapicales que nos podemos alcanzar a encontrar en algunos pacientes. En algunos pacientes vamos a tener algunas lesiones que vamos a poder resolver únicamente con un tratamiento de conductos y esperar el tiempo prudente para que la lesión pueda llegar a recuperarse y entonces podamos, como les comenté, tener una resolución. Sin embargo, hay algunas ocasiones en que es demasiado grande, involucra ya demasiados dientes
o también puede ser que ya esté presentando, como les mencionaba, un absceso hacia la parte vestibular, que esté lastimando tejidos blandos, y entonces sabemos que ahí es importante que nosotros entremos para poder resolver esta parte, ayudar a quitar completamente todo el tejido de granulación que ahí se presenta y ayudar a que la cicatrización sea, número 1, más rápida y número 2, mejor, para poder brindarle a nuestro paciente, como les mencionaba, un buen tratamiento a largo plazo. Entonces, vamos a ver a nuestro primer paciente completo. Es un paciente masculino de 47 años de edad que fue referido al consultorio para terapia periodontal. Es un fumador bastante pesado, 2 cajetillas al día desde hace muchísimos años. Y otra limitante que tenemos es que tenemos un tiempo limitado para consultas. Su queja principal o su motivo de la consulta es: me quiero arreglar mi boca, pero no dispongo de mucho tiempo. En la examinación periodontal encontramos que tiene enfermedad periodontal generalizada y se observan secuelas de enfermedad periodontal, como alcanzan a ver aquí estas recesiones, pérdida de la papila, y fue una enfermedad que no fue tratada en su momento. Y a su vez también podemos ver que pues su higiene oral no es su principal prioridad, es bastante deficiente. Sin embargo, no hay tampoco tanta inflamación en los tejidos. ¿Por qué? Por el mismo hábito del tabaco que presenta nuestro paciente, el cual en algunas ocasiones nos puede enmascarar los síntomas. Por eso es que siempre es de vital importancia realizar el sondeo de todos nuestros pacientes, a pesar de que a simple vista pudiéramos pensar que no presentan algún problema periodontal. El diagnóstico en ese momento, que todavía era con la clasificación anterior, era enfermedad periodontal generalizada, una lesión periapical en lateral superior, y no solamente está involucrando el lateral, sino que ya la lesión se extendió y también está involucrando el canino. Entonces, bueno, vamos a ver la tomografía de nuestro paciente. En este corte podemos alcanzar a ver la gran destrucción que presenta el lateral y de igual forma los segundos molares superiores. Igual en la tomografía, aquí pueden alcanzar a ver la gran destrucción que se presentaba, pero esta es realmente la lesión que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en este corte lo que podemos alcanzar a ver es la gran destrucción de esta lesión periapical que presenta el lateral. Sin embargo, este diente realmente no presenta tanta movilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el soporte en esta porción en palatino y en esta porción en vestibular. Entonces vamos a intentar conservar este diente sabiendo que tiene un pronóstico reservado, obviamente platicándolo con el paciente y llegando a un acuerdo entre todo el equipo que vamos a tratar a este paciente. Entonces, este es el lateral. Aquí alcanzamos a ver cómo la lesión, un poquito más hacia distal, ya había perforado completamente la tabla vestibular, entonces el acceso realmente iba a ser muy fácil. Hay algunas ocasiones en que tenemos que buscar este acceso para poder accesar a el ápice del diente. Hay algunas ocasiones en que la infección por sí misma se encarga de realizarnos esta comunicación. Y aquí podemos ver que hacia la parte palatina del canino también teníamos una involucración bastante importante de este diente. Entonces se hicieron pruebas de vitalidad de igual forma y se decidió hacer también el tratamiento endodóntico de este diente por la gran cercanía que presentaba con el ápice y, como les había mencionado en un inicio, con los conductos laterales y accesorios que pudiera llegar a presentar este canino. Este paciente fue atendido bajo sedación por el tema que les digo de que tenía el tiempo bastante limitado. Hicimos lo más que se pudo en esa cita y ha tenido varias sedaciones a lo largo de su tratamiento, siempre tratando de abarcar lo más que se pueda. Entonces, en esta primera parte empezó el endodoncista, el doctor Roberto, para tratar de resolver estas lesiones periapicales que presentaba nuestro paciente mediante su tratamiento de conductos. Utilizó el microscopio, el cual nos ayuda a tener una mayor magnificación y un tratamiento mucho más certero de este diente, que obviamente sabemos que es un tratamiento que era complicado. Las lupas se pueden llegar a utilizar, sin embargo el microscopio quirúrgico nos da una visibilidad o un aumento muchísimo mayor y un campo de visión mucho mayor, entonces vamos a tener mayor predictibilidad de nuestro tratamiento. Sí requiere obviamente de cierta experiencia para poderlo utilizar, no es fácil en un inicio, pero sí nos da una gran ventaja para poder hacer nuestros tratamientos con mayor precisión. Posteriormente a que el doctor Roberto hizo su tratamiento de endodoncia o limpió el sistema de conductos, hicimos la parte periodontal. Hicimos una incisión de grosor total, vamos a levantar nuestro colgajo y aquí luego alcanzamos a ver donde veíamos la lesión tomográfica que les platicaba, donde ya estaba perforada la tabla vestibular.
Entonces, justo es en esta zona que se alcanza a ver aquí. Lo que hacemos es con una cureta alcanzamos a limpiar perfectamente bien toda la lesión que tenemos ahí adentro. También hacemos uso del aparato de ultrasonido para poder limpiar un poquito mejor y con el efecto de cavitación del agua poder alcanzar a limpiar y ver mucho mejor que efectivamente nuestra lesión esté mucho más limpia. El instrumental, el microscopio también lo podemos llegar a utilizar porque tenemos mayor magnificación, mayor visibilidad y muchas veces nosotros pensamos que ya está limpio nuestra cavidad y sin embargo con el microscopio nos podemos dar cuenta que todavía hay tejido de granulación ahí dentro, sobre todo en esta parte aquí adentro, o sea, hacia palatino y hacia apical de donde estaría esta porción, que es como una cuevita. Entonces ahí fácilmente podemos llegar a dejar tejido y es importante limpiar completamente toda la cavidad para tener mayor potencial regenerativo. Aquí vemos hacia el canino, lo que les había mencionado de la parte palatina, donde teníamos esa involucración. Entonces, el doctor Roberto, una vez que ya habíamos limpiado y habíamos levantado nuestro colgajo, hizo ahora sí el retratamiento o la retroobturación de este diente, de estos dientes más bien del canino y del lateral, con unas puntas especiales que se ponen en ultrasonido. Y una vez que ya terminó de hacer ese tratamiento, vamos a empezar a hacer la regeneración. Posteriormente a haber hecho nuestro colgajo y haber limpiado completamente, vamos a colocar un aloinjerto o un genoinjerto, el cual previamente debe de haber sido hidratado, ya sea con suero o con sangre para formar un coágulo óseo, y lo vamos a colocar dentro de nuestra cavidad para ayudar a que podamos tener una regeneración mucho más rápida de lo que tendría el cuerpo por sí solo. Entonces aquí podemos ver cómo rellenamos la cavidad y también, obviamente, como sabíamos que teníamos un problema periodontal, pues hicimos el desvidamiento de estos dientes, limpiamos la superficie radicular y vamos a regenerar también un poquito esta parte. Sabemos que tenemos, como les había mencionado, un pronóstico reservado, sin embargo, tanto nosotros como el paciente estábamos conscientes del riesgo y quisimos hacer el tratamiento de esta manera y la verdad es que ahorita les voy a enseñar la tomografía de seguimiento, hemos tenido un buen resultado a largo plazo. Encima de este injerto óseo utilizamos nuestra membrana, la Creos Genoprotect, y desplazamos nuestro colgajo y cerramos. Y así es como podemos ver el seguimiento de nuestro paciente. Este fue inmediatamente después de la cirugía, como pueden, bueno, algunas semanas después de la cirugía, donde podemos ver que el paciente ha mejorado un poco su higiene, todavía no es perfecto. Vemos el llenado óseo, que es lo primero que alcanzamos a ver en la lesión. Y tomográficamente, más adelante, podemos ver la resolución precisamente en la zona de lateral. Entonces, así es como lo tenemos, digamos, en este momento. Así es como estaba anteriormente. Entonces, mediante el uso del tratamiento interdisciplinario entre ambas especialidades y el uso de nuestros biomateriales de gran calidad, podemos ver que tenemos una resolución de la lesión de nuestro paciente, tanto en la parte de lateral como en la parte del canino. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un acercamiento de la parte del canino. ¿Qué es la parte que nos cuesta mucho trabajo con este paciente? El hábito del tabaco. Sabemos que va a tener un impacto destructivo sobre los tejidos gingivales. Vamos a tener una inserción o adherencia epitelial disminuida, disminución de la altura ósea, pérdida dental y también los resultados quirúrgicos no van a ser tan buenos como si no tuviéramos un paciente que realmente no fumara. Entonces, siempre es importante cuando estemos haciendo nuestra historia clínica mencionarle esta parte al paciente para que desde la fase 1 empiece a cambiar los hábitos de ser posible y si no es posible, o sea, parar completamente este hábito del tabaco, por lo menos disminuir en la medida de lo posible este hábito dañino para poder tener mejores resultados quirúrgicos y también obviamente para mejorar la salud del paciente y de su familia. Es nuestra responsabilidad como profesionales poder motivar al paciente para que deje de fumar y también nosotros tenemos como un contacto más cercano con ellos porque nuestras citas son más frecuentes. Entonces podemos tener como que esta posibilidad de presionarlos un poquito y explicarles desde un punto de vista médico cuáles son las ventajas de que deje de fumar. Y también lo podemos conectar con alguien que lo apoye en el proceso. Y algo que también es importante en estos pacientes y en todos los pacientes es el mantenimiento, sobre todo en aquellos pacientes periodontales. Entonces no es, bueno, si se ve muy bonito en la tomografía, ya resolvimos la lesión,
no lo vuelvo a ver. No, hay que meterlo en un programa estricto de mantenimiento y depende de cada paciente y de la respuesta que tengamos por parte de ellos y también de su habilidad para realizar su higiene oral, si las citas van a ser cada 4, cada 5, cada 6 meses, para poder mantener precisamente estos resultados que obtuvimos con el procedimiento quirúrgico y también evitar que algunos otros dientes se puedan llegar a complicar. Entonces, siempre esta parte del mantenimiento es de vital importancia. Esta es una imagen que encontré de el número promedio de citas o de mantenimientos que tiene la persona por año. Entonces, en México realmente es muy baja. En algunas ocasiones, pues es de 0 y vamos al dentista cuando nos duele algo. Obviamente, entre más citas tengamos de mantenimiento, más consultas tengamos al año, pues mejor va a ser nuestra salud, porque mejor va a ser nuestro nivel de prevención. Y ahora, ¿por qué debemos de regenerar? Porque muchos de ustedes me podrían decir, bueno, pues eso podría llegar a regenerar solo, simplemente quitando la parte endodóntica. Entonces, debemos de ayudar a los pacientes afectados por periodontitis y por estas lesiones endodónticas a crear y mantener una buena salud oral, la función y la estética que también son importantes. Y esto con la finalidad de lograr, con la finalidad de lograr esto se han desarrollado varias modalidades terapéuticas para poder resolver esto. Generalmente estas modalidades terapéuticas primero empiezan con una fase 1, pero después empiezan con una parte regenerativa. Estos biomateriales que vamos a utilizar siempre han sido sometidos a estándares obviamente altos de revisiones, de estandarización, de procesamiento, de empaquetamiento y de muchos estudios para que nosotros sepamos que es seguro utilizarlos y que vamos a tener un buen resultado, como les enseñé en la tomografía, de usar estos biomateriales. No son materiales que sean baratos, sin embargo son materiales que cumplen su función y que podemos tener la certeza que usándolos bien y en los casos adecuados, vamos a tener un buen resultado para nosotros y para nuestros pacientes. Entonces, la membrana Creosgeno Protect, ¿cómo la vamos a utilizar? Debemos de recortar la membrana para lograr la forma y el tamaño deseado. Esto lo debemos de hacer con tijeras estériles y la vamos a colocar en su lugar. Al momento en que nosotros colocamos la membrana en contacto con suero o con sangre, se va a hidratar rápidamente y vamos a tener una consistencia de la membrana que difícilmente vamos a lograr romper, que podemos llegar a suturar, le podemos llegar a poner tachuelas, podemos llegar a poner inclusive tornillos también de sujeción y se va a mantener en su sitio durante el tiempo suficiente para cumplir su función, más o menos unas 12 a 18 semanas en lo que cumple su función. Y al ser una membrana reabsorbible, si en algún momento nosotros volviéramos a levantar el colgajo, ya no la vamos a encontrar. Es una membrana que se degrada al haber cumplido su función. Generalmente yo mezclo mis membranas de Creos con un injerto bovino, que es el Bios, para poder lograr estos resultados. Una vez que nosotros ya realizamos la regeneración de nuestro sitio, vamos a desplazar la encía y la vamos a suturar. Perdón. Esta es una representación esquemática de la colocación, digamos, periodontal de una barrera o una membrana, pero endodónticamente la podríamos colocar igual. La base que tenemos que tener es que la tenemos que colocar en un margen óseo sano para que no se vaya como a meter dentro de la lesión y entonces que tengamos un buen sellado de nuestra membrana y de nuestra lesión. Más o menos unos 2 milímetros en una periferia completa o la mayor parte que se pueda para poder hacer este sellado como les menciono. Y la función que va a tener es una división, la cual va a prevenir que el epitelio y los tejidos conectivos gingivales tengan contacto con la superficie radicular durante la cicatrización, porque sabemos que estos tejidos no le brindan soporte como tal al diente. Realmente los que brindan este soporte son los tejidos duros, principalmente el hueso. Entonces, al mismo tiempo, la membrana permite la repoblación celular de la superficie radicular previamente involucrada con periodontitis o con nuestra lesión endodóntica. Las metas entonces de nuestra terapia quirúrgica: mejorar el pronóstico del diente, conservarlo, reducir la profundidad del sondeo, mejorar los niveles de inserción clínica, obtener, como les enseñé en la imagen radiográfica, un relleno óseo radiográfico y tener una mínima recesión de tejidos blandos. Siempre decimos que tenemos una regeneración, sin embargo, para
aseverar que tuviéramos una correcta regeneración, tendríamos que hacer una biopsia, un corte histológico, para asegurarnos que no solamente es un relleno, sino una verdadera regeneración. Por eso es que generalmente utilizamos la palabra relleno óseo como tal. Ahora, no todas las membranas van a ser iguales o no se van a comportar biológicamente de la misma manera, puesto que cada manufactor o cada proveedor van a ser membranas que van a diferir tanto en su origen como en su estructura y en su entrelazado. Y esto obviamente va a tener un reflejo en las propiedades mecánicas que podamos llegar a observar en nuestro material y también obviamente en su desempeño clínico. Anteriormente había unas membranas que eran muy buenas en cuanto a su desempeño clínico, pero su manipulación era realmente un problema, eran muy acartonadas. Esta membrana, la Creos Genoprotect, tiene una manipulación súper noble y entonces la podemos, como les había mencionado, la podemos estirar, la podemos jalar, la podemos suturar, la podemos hacer un chorro de cosas con ella y responde muy bien. Y entonces eso hace que tengamos mucha mayor versatilidad clínicamente y también que nuestro manejo quirúrgico sea mucho más sencillo y que no estemos batallando con ella en la cirugía. Entonces nos ayuda, no nos complica las cosas. Y esta membrana en específico está hecha de colágeno porcino y han sido ampliamente utilizadas en varias zonas de odontología quirúrgica por su alta biocompatibilidad y su capacidad de promover la cicatrización correcta de las heridas. El colágeno, como ustedes saben, tiene varias características, obviamente aquellas que son estructurales, pero también otras que son importantes cuando estamos hablando de procedimientos regenerativos, como lo es que tenga una baja inmunogenicidad, una buena capacidad hemostática, una acción quimiotáctica, es decir, atrae a las células regenerativas, como lo son, por ejemplo, los fibroblastos o los osteoblastos, y mantiene durante un tiempo suficiente una buena estabilidad dimensional durante el tiempo que tiene que mantenerla. Y así es como se ve la caja donde viene la membrana. Es una membrana natural, reabsorbible, sin entrecruzado químico. Y es un colágeno, como les he mencionado, natural, que tiene propiedades de resistencia mecánica, de que lo podamos jalar, lo podamos estirar y no se rompa. Y tiene una buena adaptación a los tejidos en comparación, por ejemplo, con un colágeno sintético. Está producida a partir de colágeno porcino, utilizando procesos de manufactura controlados y estandarizados en facilidades certificadas en Estados Unidos, bajo controles veterinarios estrictos. Entonces, a grandes rasgos, digamos que esta sería la única contraindicación que tendríamos para utilizar esta membrana. Aquel paciente que nos dijera en la historia clínica que tiene alergia a materiales porcinos. De ahí en fuera, y si la indicación quirúrgica es la correcta, la podemos utilizar en todos nuestros pacientes que requieran un procedimiento quirúrgico y que avale obviamente el uso de una membrana. Viene empaquetado en un doble blister para mayor seguridad y viene esterilizado con gas de óxido de etileno. Así es como se alcanza a ver una imagen de barrido electrónico de cómo se ve este entrecruzado natural que les menciono de las fibras de colágeno. Y como les había mencionado, tiene propiedades de manejo excepcionales y tiene fibras entrelazadas de elastina y colágeno porcino que están altamente purificadas y que le dan a la membrana esta gran resistencia mecánica. Si alguno de ustedes la han podido utilizar, bueno, no me dejarán mentir de que la pueden llegar a realmente a jalar, a estirar, a hacerle todo y no se va a romper. Entonces, viene así la caja, aquí viene un blister, aquí viene el segundo blister y esta es la membrana como tal, donde podemos ver las características de su superficie. Realmente no tiene un lado correcto, o sea, hay un lado incorrecto. Ambos lados pueden ser colocados hacia cualquier lugar. Los dos son útiles para colocarlos hacia cualquier orientación. Y dentro de las características que cumple esta membrana y que sabemos de la literatura que son esenciales para una membrana o una barrera ideal, son estas características, que sea altamente biocompatible con nuestro cuerpo, que no haga que tengamos una respuesta inflamatoria ante ella, una reacción. Tiene una buena integración con los tejidos blandos, tiene una buena estabilidad durante el tiempo que debe de tener para cumplir su función. Su manejo es súper fácil durante el procedimiento quirúrgico. Tiene una buena permeabilidad para permitir, como les había mencionado, que entren los fibroblastos y los osteoblastos, pero no permite que entren los tejidos blandos y mantiene su espacio durante un tiempo suficiente. Y esta es una imagen de cómo pueden ver cómo se puede llegar a jalar la membrana. Y una vez que nosotros la hidratamos, es completamente fácil manipularla y colocarla dentro del sitio quirúrgico donde la queremos colocar. Tenemos diferentes tamaños.
Generalmente para lesiones más pequeñas, como podrían ser las endodónticas o las periodontales, utilizamos esta membrana que es de 15×20, pero también podemos llegar a utilizar o tenemos disponible estas otras dos membranas, la 25×30 o la 30×40. Y esta es una tabla comparativa que nos presentaron en un artículo del 2020, en el cual podemos ver el nombre comercial de diferentes membranas, los productores de diferentes membranas, el origen que tienen todos, si tienen un entrecruzado químico o no, y el tiempo durante el cual cumplen su función. Entonces, por ejemplo, aquí la Creos cumple su función de 12 a 16 semanas. Entonces, hay membranas que, por ejemplo, de 4 a 8 semanas, de 1 a 2 semanas, realmente no es tiempo suficiente para que puedan llegar a cumplir su función. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora sí un caso clínico con un video, ahora sí integrando todo lo que les acabo de mencionar. Es un caso de interdisciplina entre endodoncia y periodoncia de un paciente completamente asintomático que acude a revisión, pero hicimos obviamente nuestra examinación completa, tomamos una tomografía y encontramos una lesión periapical en un lateral superior. Podemos ver que presenta una restauración desajustada y un exceso de cemento desde el momento en que hicieron la cementación de sus carillas. Entonces, este excedente de cemento puede haber ocasionado que se filtrara ahí todos los productos bacterianos y que ocasionara también un problema endodóntico en el ápice de este diente. De todas maneras, también vamos a checar endodónticamente cómo está el estatus de este diente, limpiar perfectamente las paredes laterales y completamente el defecto periodontal que dejó esta lesión o el defecto endodóntico en el hueso que dejó esta lesión. Vamos a eliminar el tejido de granulación con las curetas, con las limas de Hirschfeld y, como les había mencionado, también se puede con los aparatos ultrasónicos, los cuales nos va a ayudar a tener una mejor visibilidad por el efecto de cavitación que produce el agua al entrar al cavitrón. Aquí pueden alcanzar como inmediatamente se ve mucho más limpio, mejora nuestra visibilidad. Incluso si llegáramos a encontrar una fractura, con esta visibilidad la podríamos llegar a encontrar, aunque también sabemos que la sangre nos podría llegar a teñir como justo el caminito en el cual hubiéramos tenido una fractura. Entonces vamos a limpiar la superficie radicular, la superficie ósea con el cavitrón, volvemos a pasar nuestros instrumentos manuales y vamos a hacer el corte del mero ápice para que el doctor Roberto pueda hacer un mejor sellado. Utilizamos el microscopio, como les había mencionado, para tener muchísima mejor visibilidad y también utilizamos la pieza de mano angulada, igual para poder realizar la picoplastía del ápice de nuestro paciente. Ahí todavía nos había faltado un pedacito, entonces hicimos el corte. Y siempre que podamos utilizar estas piezas anguladas, la verdad es que nos van a dar un acceso mucho más cómodo para poder hacer nuestro corte. Obviamente, si también la pieza de mano tiene luz, también vamos a tener mucha mejor visibilidad para poder hacer nuestro tratamiento quirúrgico en esta zona, que siempre es de difícil acceso. Utilizamos este pequeño espejo que yo siempre bromeo con el doctor, que es su espejo de Barbie, con el cual podemos ver el foramen apical de los dientes o la parte más apical del diente. Y vamos a hacer la retropreparación y retroobturación con igual estas puntas especiales de ultrasonido para este acceso como que tan complicado que podemos llegar a tener. Entonces, la lesión realmente aquí ya estaba ocasionada, pero si no, obviamente también la podemos hacer nosotros con la pieza de mano, siempre tratando de hacer la menor destrucción de este tejido adyacente que sea posible, pero también no sacrificando que tengamos un buen acceso y que podamos hacer un buen tratamiento.
Entonces realizamos entonces la retropreparación con estas puntas diamantadas de ultrasonido, siempre con irrigación, para poder hacer el sellado apical y que no vaya a haber una recidiva en estos dientes. Y igual que en el caso anterior, pudiera parecer que no, pero realmente este diente no tenía movilidad. Entonces, a pesar de que podemos pensar que es un diente que tiene un pronóstico comprometido, se hace un consenso y pensamos que sí puede tener un éxito a largo plazo. Y entonces por eso es que decidimos hacer el tratamiento regenerativo de estos dientes. Con unas gasitas quitamos el excedente de sangre para que el doctor pueda llegar a hacer un buen sellado del tratamiento de la retropreparación y la retroobturación. Y ahí se alcanza a ver muy bien dónde está ya el foramen. Hace su protocolo de siempre de irrigación. También la gasita nos ayuda entonces a recolectar todo el material que está irrigando intraconducto. Y en algunas ocasiones podemos aumentar o reducir los aumentos del microscopio para tener mayor visibilidad, o hay veces que no se necesita tanta visibilidad, pero obviamente sí mayor a la que vayamos a tener con el ojo humano. Procede entonces a hacer el sellado. En este caso fue con MTA. Y también la gasita impide que el material se vaya hacia todos lados. Entonces, una vez que ya está lista la retroobturación, quitamos la gasita y procedemos a hacer el procedimiento regenerativo como tal. Dejamos que selle el material y cambiamos de operador para ahora hacer la parte regenerativa. Bien, ahí es el aumento que les decía de la magnificación. Y ahí es el reflejo que tenemos en el instrumento. Entonces realmente podemos tener una gran visibilidad y valoración del sellado y tener un mejor tratamiento. Sobre todo cuando sabemos que los conductos no son precisamente 100% redondos y que pueden llegar a tener alguna variación en su anatomía. Entonces también esta parte nos ayuda a que tengamos un buen sellado y podamos dar un buen tratamiento a nuestro paciente. Retiramos nuestra gasita y como les mencioné, vemos que está súper limpio el campo operatorio. Y entonces ahora sí ya podemos empezar con el tratamiento regenerativo. Y podemos ver cómo la cavidad realmente se llena de sangre. Entonces es una cavidad que es bastante viable y que va a tener un buen potencial regenerativo. Entonces vamos a empezar a colocar una gasita primero para secar y después vamos a colocar el material del injerto óseo. Obviamente como limpiamos y conocemos el defecto óseo, entonces vamos a ver hacia dónde tenemos que regenerar y cómo debemos de hacer nuestro procedimiento. Siempre haciendo una pequeña presión, pero no excesiva, de las partículitas del hueso, que ahorita igual por el uso del microscopio se pueden alcanzar a ver súper bonitas,
por esta gran magnificación que tenemos. Encima de nuestras partículas óseas, entonces vamos a confeccionar nuestra membrana, la vamos a recortar y la vamos a colocar en su sitio. Anteriormente, con las membranas tan acartonadas que les había mencionado, era importante redondear las esquinas. Ahorita realmente esta membrana es tan noble que no es necesario redondear las esquinas, pero bueno, realmente a veces ya es una costumbre y las vamos a redondear para poderlas colocar contra el tejido y saber que no vamos a tener ningún problema. Pero les repito, no es necesario, es nada más una costumbre que ya tenemos. Aquí podemos ver cómo estamos colocando la membrana y cómo inmediatamente se empieza a hidratar y se empieza a posicionar en su lugar. La podemos manejar un poquito para poder ponerla en su lugar y la podemos dejar por sí solita o la podemos suturar o tener algún medio de sujeción con ella. Importante darle las indicaciones posoperatorias a nuestros pacientes y tener el seguimiento de los mismos como les había mencionado. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de utilizar un microscopio, hay que utilizarlo porque nos va a dar mayor agudeza visual que la que podemos tener simplemente con nuestros ojos. Si necesitamos de algún instrumental microquirúrgico especial, porque son realmente tejidos que son de por sí de gran precisión y con el microscopio aún más, pero realmente vamos a tener un mejor resultado en nuestros tratamientos. Y debemos de tener una formación microquirúrgica porque si no la curva de aprendizaje pues sí es bastante alta. Y protocolos de preparación del área quirúrgica para no estar realmente volteando como que tantas veces y tener un procedimiento muchísimo más sencillo y más rápido. Este es el espejito que les había mencionado, obviamente a gran aumento. Debemos de tener la magnificación, técnicas de sutura especiales, materiales mucho más finitos, instrumentos más finitos y una muy buena iluminación. ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a tener un cierre de la herida con mayor precisión, vamos a tener mínimo trauma a los tejidos porque todo va a ser mucho más pequeñito, los instrumentos también van a ser más finos, más pequeños, vamos a tener menos morbilidad y las cicatrices también van a ser menores. La cirugía apical también se ayuda mucho de esos instrumentos especiales que les había mencionado para poder hacer la parte quirúrgica y también aquí vamos a ver. Ok, ya no está. Bueno, ¿y cuál va a ser el pronóstico del diente? Obviamente el pronóstico va a depender mucho de la evaluación y del diagnóstico, que hagamos un diagnóstico adecuado, del tratamiento también que hagamos y también del caso que nos haga el paciente en cuanto al seguimiento. Estos pacientes, por ejemplo, que les menciono, no son pacientes que se puedan ir a comer una manzana tipo Blancanieves directamente a su casa después de la cirugía. Son dientes que tienen que tener cierto cuidado para que todo el procedimiento regenerativo y todo el esfuerzo que hicimos pueda llegar a funcionar a largo plazo. Entonces, que el tratamiento sea el adecuado, que el seguimiento sea el adecuado y que el paciente también esté consciente del esfuerzo que estamos haciendo por salvar su diente. Ahora, ¿cuáles van a ser algunas complicaciones que se nos pueden llegar a presentar siempre que estemos haciendo la resolución de estas lesiones endoperidontales? Obviamente la más común, como les mencioné en un inicio, pues va a ser la fractura. Entonces, vamos a tener a este paciente, es un paciente masculino de 53 años de edad que es referido al consultorio para terapia periodontal. Tiene buena salud y tiene mordida abierta anterior. Acude al consultorio por dolor al masticar en un diente previamente rehabilitado, en este diente lateral. Se mandan estudios complementarios de diagnóstico posterior a la fase 1 periodontal y se realiza la cirugía exploratoria para confirmar el diagnóstico de fractura. Entonces, vemos que es un diente que en teoría fue tratado endodónticamente, tiene una lesión preapical, tiene un poste, tiene una restauración previa, la restauración no está bien sellada y como les había mencionado, pues este es un factor de riesgo. Realizamos entonces la tomografía para poder hacer la corroboración de nuestro diagnóstico clínico y radiográfico y igual vemos ausencia de tratamiento endodóntico, un poste metálico, una restauración que no está bien sellada, una lesión periapical. Sin embargo, en este caso, pues como les había mencionado, tenemos una fractura. Entonces, cuando tenemos una fractura a este nivel, ya no es compatible mantener el diente en boca. Por lo tanto, necesitamos realizar la extracción del diente fracturado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la extracción y preservación. 6 meses después podemos colocar el implante y después posteriormente rehabilitar nuestro implante.
Aquí podemos ver que una vez que removimos la raíz y todo el tejido de granulación, realmente era importante la destrucción que presentaba este paciente. Por lo tanto, no podemos hacer la colocación del implante de forma inmediata y debemos de regenerar. Entonces, también para esto podemos utilizar nuestra membrana Creos para poder regenerar toda la pared vestibular y en la parte oclusal toda la tabla ósea que nos hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos un buen soporte en la parte palatina para poder descansar la membrana en algún lugar. Entonces vamos a volver a darle el contorno fisiológico que debería tener nuestro proceso alveolar y posteriormente colocar la membrana para hacer esta división de los tejidos que les había mencionado. Utilizamos, como les había dicho, el Bayos. Siempre que se pueda lo mezclamos con un poquito de injerto autólogo para obtener el beneficio o las mejores propiedades de ambos tejidos. Y aquí vemos el injerto autólogo que tomamos mezclado con las partículas del Bayos en este coágulo óseo. Este a su vez lo vamos a llevar sobre el defecto periodontal que vimos y vamos a regenerar con nuestra membrana Creos. Así es como viene la caja nueva. Igual viene con el doble blister. Aquí está la membrana adentro y trae 3 estampitas. Generalmente yo me quedo con 2 y una se la damos a los pacientes para que también los pacientes sepan cuál fue el material que se utilizó para regenerarlos y que puedan llegar a tener también esta información ellos. Y aquí también está otra imagen de cómo se llega a hidratar la membrana y cómo realmente se vuelve mucho más manejable al momento de tener esta hidratación. Aquí podemos ver cómo regeneramos el alveolo y sobrecompensamos y se puede ver cómo está un poquito estirada la membrana y sin embargo mantiene sus características y sus propiedades y como les había mencionado, ambos lados pueden orientarse hacia el defecto. Hicimos entonces un cierre primario de la herida, colocamos un provisional, en este caso un provisional tipo Maryland, le damos los medicamentos al paciente que también son de vital importancia y esperamos los 6 meses para poder lograr los resultados de este procedimiento de regeneración. Entonces, la membrana Creos no solamente se puede utilizar para regeneración periodontal o de lesiones endodónticas, sino también en estos casos de complicaciones se puede llegar a utilizar para casos de regeneración ósea, siempre y cuando tengamos una tabla, ya sea la vestibular o la palatina, que nos dé este aporte sanguíneo. ¿De acuerdo? Y esperamos el tiempo, como les había mencionado, de 6 meses para que el cuerpo regenere y que podamos tener un lecho quirúrgico óseo sano y en el cual podamos colocar el implante. Tomamos una tomografía después de los 6 meses, hacemos un encerado diagnóstico para poder hacer una valoración previa del resultado, comprender cuáles van a ser nuestros objetivos del tratamiento. Si necesitamos colocar un poco más de injerto óseo, si necesitamos un tejido blando y poder corroborar y confirmar el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos igual una radiografía, tenemos una imagen clínica de cómo cicatrizó nuestro paciente, hacemos una tomografía de evaluación para poder con el programa DTX Studio, también de la Casa Nobel, poder medir y poder hacer la planeación de la colocación de nuestro implante y poder en algunas ocasiones también imprimir una guía quirúrgica para poder hacer la colocación mucho más precisa de nuestro implante, sobre todo en estos casos que son en el sector anterior, donde sabemos que la estética es de vital importancia. Entonces tenemos el antes con el diente, con nuestra restauración y nuestra lesión, el antes y el después de haber regenerado con nuestra membrana Creos. Se realizó la colocación del implante, se coloca la rehabilitación y podemos ver que inclusive tenemos hueso por encima de donde deberíamos de tener en la plataforma. Sabemos que es un caso que se va a mantener estable durante muchísimo tiempo y realmente el paciente no tenía problemas de higiene. Entonces, teniendo un buen cuidado, un buen mantenimiento de este paciente, posiblemente cada 6 meses vamos a tener un muy buen resultado con él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Realizar un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y llevar a cabo un tratamiento secuencial de una forma correcta. En la cirugía es importante nuestra experiencia, nuestro juicio clínico, utilizar buenos biomateriales y tener una técnica quirúrgica correcta y limpia. En la rehabilitación, hacer una correcta rehabilitación del diente y del paciente como tal, no solamente en este caso de implantes, sino también, como les había mencionado en un inicio, de aquellos pacientes en los cuales hagamos un tratamiento regenerativo quirúrgico, hacer una correcta rehabilitación endodóntica y protésica de nuestro paciente para que el diente y el resultado se puedan mantener. Y
también hacer un seguimiento o un mantenimiento de nuestro paciente en el cual hagamos una evaluación clínica, una evaluación radiográfica, en caso de que el paciente tenga algún hábito nocivo, hacer un seguimiento motivacional y también periodontal de nuestro paciente para poder asegurar estos resultados. Y el doctor Jan Linde nos decía, el implante nunca debe ser alternativa a un diente natural, solo en caso de pérdida. Por esta razón se llevaría a cabo principalmente por causas funcionales y en menor medida por una cuestión estética, pero siempre solo por ausencia de un diente o cuando sea totalmente imposible conservar el diente natural. Entonces, en los primeros dos casos que les enseñé, podían haber sido casos en los cuales muchos especialistas pudieran pensar, bueno, pues es más fácil extraer el diente y colocar un implante y hacer un procedimiento de este tipo. Sin embargo, sabemos que un diente es mucho más valioso que un implante. Entonces, siempre que lo podamos llegar a salvar con un tratamiento interdisciplinario, endo, perio, prosto, va a ser mucho mejor a tener un implante dental. Cuando no se pueda, obviamente somos partidarios de colocar implantes, pero siempre que se pueda conservar un diente, siempre hay que tratar de conservarlo y de rehabilitarlo. También el doctor nos decía, la periodontitis es el principal factor de riesgo para desarrollar periimplantitis. Entonces, no solamente sacar dientes por sacar dientes, es hacer los tratamientos cuando están precisamente indicados hacerlos y de la forma correcta. Entonces, en conclusión, la membrana Creos lo que nos ofrece es una gran versatilidad dentro de muchos procedimientos quirúrgicos, en los procedimientos periodontales, en los procedimientos endodónticos, también de cirugía maxilofacial, también de regeneración ósea. Es muy fácil manejarla y obtener muy buenos resultados con ella. Entonces, la verdad es que yo me siento muy contenta de ser parte de esta familia y de utilizar esta membrana porque clínicamente me ha dado muy buenos resultados y obviamente pues espero que ustedes también tengan oportunidad de probarla y puedan compartir estos resultados que puedan llegar a obtener con nosotros. No sé si tengan alguna pregunta.